Sí, ya. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. En el día de hoy vamos a desarrollar un debate sobre el análisis de los problemas globales, regionales y locales de la materia de problemas globales contemporáneos. Somos el grupo 105035-1. Mi nombre es Vanessa Peláez. El problema que yo seleccioné para esta temática es el colapso social. Es obstinadamente alto en América Latina y en Colombia. Se manifiestan en muchos aspectos de la vida de las personas, desde la desigualdad de oportunidades y la desigualdad en el acceso a la justicia, los servicios sanitarios o la educación de alta calidad, hasta las enormes y diferentes capacidades de las familias para hacer frente a los desastres, ¿no? Como por ejemplo la crisis que tuvimos con el COVID, que ha puesto al descubierto las debilidades endemáticas de un contrato social fracturado que necesita una reforma de fondo. En América Latina vive un momento de regresión social brutal donde el neoliberalismo debilita las estructuras democráticas y los sistemas de protección social en las regiones. La desigualdad social es vista como la principal causa de las crisis que se viven en distintos países latinoamericanos. América Latina vivió una locura en el 2019 con las protestas masivas que generaron saqueos y violencias en Chile, en Colombia, la dificultad o la difícil situación por la que atraviesa Bolivia tras unas cuestiones de elecciones que provocaron la salida también del poder de Evo Morales y la persistente crisis que vive Venezuela, que de esto se ha derivado en un constante proceso de migración que afecta a los países vecinos. Colombia tuvo la peor situación política en el 2019, especialmente por las gigantescas movilizaciones sociales contra las políticas gubernamentales. Se debilitó el órgano institucional, el aumento de la seguridad, el desempleo, la falta de crecimiento económico, la frustración por exceso de expectativas y la educación inadecuada, la falta de liderazgo gubernamental y la pobreza. Entre tanto, los movimientos sociales de resistencia y sus luchas, por un lado, son invisibilizados, minimizados o satanizados por los medios de comunicación y por otro lado son criminalizados y reprimidos por los gobiernos, cada vez con mayor brutalidad y sometidos a la cultura del miedo, todo ello como parte de las estrategias direccionadas a lograr su debilitamiento, división y desmovilización. Gracias. Hola a todos compañeros, mi nombre es Emilce Barrera. El tema que me correspondió es la corrupción administrativa y narcotráfico. Esta problemática se deriva también de la anterior problemática que mi compañera está hablando, porque ya que la corrupción administrativa es un tema de la corrupción que ha sido a lo largo de la historia un discurso de todos los políticos. Todos los políticos siempre colocan esa cortina de humo en la cual dice vamos a acabar la corrupción. En el caso de nuestra Colombia, vamos a acabar la corrupción y eso no se va a ver. A lo largo de la historia es una promesa en la cual engañan las mentes colombianas y de las mentes de todas las personas. O sea, todos nos vemos inversos en creerle a los políticos cada vez que vienen y nos prometen esas cosas. También tenemos que tener en cuenta que las personas encargadas del poder como los presidentes se han visto también inmersos en el narcotráfico. Se benefician es por su enriquecimiento propio y su propio beneficio, más no ven el beneficio de un país. Colombia día a día está más lleno de pobreza, de violencia, debido a todas estas problemáticas que nuestros mismos gobernantes nos plantean. Estas cosas se presentan también por falta de ética profesional, de corrupción y de desigualdad. Nosotros debemos tener una mente más abierta en el momento de elegir nuestros gobernantes y de escuchar sus promesas falsas que siempre han venido ocurriendo, ya que ellos se encargan de hacer una propia manipulación en cuanto a nuestro entorno social y a nuestro entorno económico. Pues esa es mi exposición, mi forma de pensar y de darla a conocer a todos mis compañeros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras. Mi nombre es José Hoyos y voy a hablar sobre la educación, sobre la falta de educación y la falta de oportunidades que hay aquí en Latinoamérica y pues en Colombia pues también. En América Latina principalmente pues, el problema que existe es la falta de oportunidades
lastimosamente la falta de estas oportunidades a la educación ha llevado que las sociedades sean manipuladas por políticos corruptos o por personas inescrupulosas que quieren sacar provecho de la falta de conocimiento y en el caso de la política prometer cosas inalcanzables que no se pueden lograr. Si en Latinoamérica se invirtiera en educación, tendríamos a comunidades con criterio que pudieran diferenciar de quienes mienten y quienes dicen la verdad a la hora de tomar una decisión como la elección de un presidente de la presidencia, en el departamento o localmente como en el municipio. Por lo general, los principales afectados son las clases bajas, personas de escasos recursos que no tienen oportunidad de tener un techo, un trabajo, una educación, a quienes los políticos ven como cifras para ganar una elección. Por otro lado, hay personas que se aprovechan de la falta de oportunidades y el desconocimiento de la norma para aprovecharse de personas de bajos recursos, para pagar sueldos bajos y colocar condiciones como jornadas laborales extenuantes. Muchas gracias. Ok, me gustaría hacer una intervención con respecto a lo que acaba de decir Emilce y José, y tiene que ver tanto todos los problemas que estamos exponiendo, demasiado es la intervención que tiene que tener el Estado, porque tenemos, por ejemplo, en Colombia unas políticas que son dadas solamente para el sector empresarial o para el músculo financiero, y se deja la parte social, que es la inversión de la salud, la inversión de la educación, en el arte, en la cultura, este tipo de... se deja a un lado y no se le está dando la prioridad o la importancia que realmente merecen. Sí, teniendo en cuenta lo que acaba de decir la compañera Vanessa, precisamente mi tema es la pobreza y pues más o menos es un tema que prácticamente pues, ha surgido en base al ideal del neoliberalismo, pues básicamente la privatización. Y pues así como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, está el señor Carlos Slim, quien privatizó todo lo que eran las entidades públicas, generando pues básicamente obviamente desigualdad y pobreza social. A su vez, pues eso igual obviamente ha afectado a Latinoamérica y en este caso a Colombia también se ha visto afectado bajo estas ideas, generando pues obviamente una desigualdad social, una falta de empleo digno que sea pues, remunerado, la falta de estabilidad laboral y educación gratuita, falta de fortaleza como tal de las políticas públicas que permitan beneficiar tanto a la educación, obviamente al trabajo y evitar o quitar ese tipo de exclusión que se viene presentando. Y pues obviamente es algo de aclarar que a veces nosotros confundimos mucho el tema de subdesarrollo con pobreza y pues básicamente es algo diferente y por eso pues se tiene que ver es como un nivel digamos que más general y pues abarcar mucho más cosas, ver y generar más políticas públicas que realmente hagan frente ante la pobreza que no solamente física sino que incluso es mental debido a la baja, digamos que apoya emprendimientos y a la educación en el país, incluso pues obviamente a la capacitación en la parte agraria. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jessica Gómez. El tema para mí seleccionado es el tema de la migración. Esta problemática social global se ve desde diferentes puntos de vista y es un tema que los políticos generalmente no tocan porque tiene dos caras totalmente diferentes. La primera son los países de origen y la segunda son los países que reciben. Entonces, los países de origen generalmente ven dos efectos o dos temas al momento de la migración. La primera es que refleja un escape de la situación difícil que se está viviendo en el país de origen cuando estas migraciones son masivas. Y ¿qué países que lo reciben? Primero, porque están recibiendo, digamos, están teniendo una carga de personas masivas en su país. El claro ejemplo que nosotros tenemos ahorita, pues a nivel Latinoamérica y puntualmente nosotros, Colombia, actualmente recibe más de 611.000 colombianos, que para nadie es un secreto, pues que afecta en gran medida el sistema de salud, el tema de servicios públicos y asimismo pasa, digamos, en nivel Latinoamérica con los países de alto desarrollo, como los países norteamericanos o en Europa como tal. La problemática también radica en el sentido de que eso desvaloriza incluso el personal capacitado que tiene Latinoamérica.
una persona altamente calificada que radica o que se va a países extranjeros, especialmente Europa y Estados Unidos, no puede garantizar el mismo nivel que le van a dar a un norteamericano, a un europeo, siendo en el mismo nivel profesional. No sé si me hago entender en ese tema. O sea, es difícil, tras el hecho de que sufrimos el escape de cerebros, los países orígenes de esas personas capacitadas, vamos a llegar a un nivel de explotación, entre comillas, porque lo disfrazan muy bien, en países extranjeros. Es por eso que se ha vuelto una problemática global. Para los países que sufrimos, o sea, o que sufren, digamos, ese escape de las personas medianamente calificadas, que como consecuencia tenemos gran parte de las problemáticas anteriormente mencionadas. Si tuviéramos personas, las pocas personas que se capacitan o las que están no tendríamos problemas, por ejemplo, de no saber decidir nuestros gobernantes. La problemática radica básicamente en esa migración que no es valorada y que esconde todo lo que hay de trasfondo. Pobreza, desigualdad, corrupción, colapso social y claramente lo que se me hace muy cumbre, y en esta parte de una vez quiero hacer mi intervención y apoyo al tema del compañero José, y es la educación. Sencillamente es la base de todo. Sabemos que un país educado no permite como tal dejar meterse los dedos a la boca, y es para mí uno de los puntos claves para mitigar tanto la migración como las dos demás problemáticas que acabamos de mencionar. Gracias. Algo que de pronto sería bueno para aportar a la compañera. Efectivamente, sí, la educación es muy importante. Lastimosamente, se tiende a depender de subsidios que no generan más que de pronto quizás estancamiento, y no es como tal algo que mida efectivamente el desarrollo o genere un diagnóstico específico frente a la mejora en la sociedad. Sí, claro, ¿no? Hay un tema crucial también que hablábamos, o que yo anoté acá: educación, cantidad o calidad, ¿no? Vemos en los índices que el gobierno sale diciendo el 100% de la población colombiana tiene educación básica, pero ¿qué estamos viendo en ¿Pero qué calidad? Entonces, creo que es también un tema en el tintero. Se dan cuenta, todo de lo que estamos hablando, la Constitución dice que lo está garantizando, pero pues si lo vemos en el papel, o más que todo en el papel sí se ve, pero allá en las comunidades eso poco se ve, eso se queda, todos esos recursos se quedan en las administraciones municipales o los conocedores de ese gasto. Entonces, para mí, bueno, la corrupción también tiene que ver mucho en este tema, porque por esa corrupción es que no llegan los recursos donde tienen que llegar, pero si esos recursos llegaran a la educación, el panorama sería diferente. Colombia ocupa el puesto número 55 de países en vía de desarrollo. Son 133 por todos los que hay. Y Colombia, pues, como se ve, no se ve tan mal, pero uno la percepción que tiene es que estamos mal y vamos de mal en peor. Esto lo llamamos más que todo por los medios de comunicación. Por eso el tema que elegí era la educación, porque si nosotros supiéramos mucho más de fondo de todo lo que está pasando, pues simplemente no dejaríamos que nos manipularan así como manipulan a las masas. Gracias. Vale, yo quería hacer un comentario en cuanto a la corrupción. Sí, todos los temas que nosotros hemos visto y que lo que hemos hablado acá se deriva de la corrupción administrativa. ¿Por qué? Si no hubiese corrupción en Colombia, la gente no tendría por qué emigrar. Si no hubiese corrupción en Colombia, la gente no tendría por qué irse los estudiantes a otros países a ejercer sus estudios. No hubiese violencia. Si el narcotráfico en Colombia, no solo narcotráfico de drogas, de estupefacientes, no existiera en este país, seríamos un país de mejor aceptación ante los otros países. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando va enfocado a la corrupción administrativa, y debido a todo eso se presentan todas esas problemas. Gracias, compañeros. Y muchas gracias a todos por haber expuesto su tema y por habernos defendido de esta manera. Creo que daríamos por cerrado nuestro debate, a no ser que alguien más quiera levantar la mano, tenga algo más que opinar, algo más que objetar.
Sí, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo, compañera.